Avanza proyecto que busca incorporar una multa, una sanción para quienes no concurran a votar. Sigue todavía abierto el debate respecto a si extranjeros deberían o no votar en nuestro país. Hemos tenido también algunos incidentes con la justicia en las últimas horas. Vamos a estar conversando de esto junto a la diputada del Partido Socialista, Daniela Chicardini. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bárbara, gusto saludarla. Igualmente, antes de hablar de los temas de las votaciones y bueno, de las multas para quienes no concurran a votar, una cosa más de último minuto. Tribunal que ordenó la libertad de un imputado, sicario, por el homicidio del empresario del barrio Meix. Ha quedado de alguna manera una gran polémica por eso. ¿Cómo puede ser? Se preguntan qué explicaciones tienen que dar desde el Poder Judicial. ¿En qué está esto? ¿Cómo lo ven ustedes desde el Congreso? Con una preocupación desbordante, porque Bárbara, creo que cuando aparece el caso de Hermosilla, nosotros en algún minuto alzamos la voz diciendo de que esto podía darse en nuestras instituciones públicas, de penetrar el crimen organizado, el narcotráfico, precisamente en el Poder Judicial. Si en algún minuto jueces se prestaban para hacerle favores a grandes empresarios poderosos, ¿por qué no hacérselo en este caso al crimen organizado? Lo que se ha ido también conociendo, porque esto fue un titular que evidentemente remeció a la opinión pública, pero que entiendo que la jueza mandó dos oficios o circulares para el ingreso de este imputado. Eh, Entiendo que una después se rectificó porque estaba escrito mal el nombre. Mire, más allá de esa minucia, creo yo que deja en evidencia que hay procedimientos que quedan expuestos a la vulneración completa. Y es ahí donde hay que poner mayor atención, mayor control, porque evidentemente esta es una situación gravísima en donde hay una persona que quedó en libertad y que era a todas luces un preso que tenía que estar tras las rejas por el delito cometido. Y además estamos hablando en que se han hecho esfuerzos enormes, no solo de los legislativos, sino que también de la articulación entre las policías y el Ejecutivo, también por el contexto de inseguridad que está viviendo nuestro país. Entonces, este tipo de cosas no pueden suceder, no pueden Cuando, existir errores, no bueno, se toleran este tipo de errores. justamente cuando se dio a conocer este documento, se especulaba que quizá podía haber sido falsificado, que quizás se podía haber utilizado el token, ¿no? La firma de la jueza, pero con el paso de las horas no se ha podido corroborar que en realidad no era falso, que era verdadero, cosa que abre otras puertas también. Hay un problema de criterio, hay un problema de corrupción, pueden haber amenazas. El, la droga, el narco, el crimen organizado está penetrando de alguna manera el Poder Judicial. Obviamente que esas son todas las puertas que se empiezan a abrir. Hay que ser responsable, por supuesto, con las aseveraciones, pero también muy responsable para averiguar qué es lo que pasó realmente. Así es, no, sin ninguna duda, Bárbara, efectivamente aparecen estas preguntas que son bien razonables, si es que esto es producto de aquellos jueces que hoy día están disponibles, ¿no es cierto?, a venderse al crimen organizado, si es que hubo una amenaza de por medio, si es que hubo un error administrativo que hizo caer en esta mala decisión de Gendarmería de dejar liberado a una persona que evidentemente es un peligro público. Y no me cabe ninguna duda de que acá se tienen que hacer todas las acciones y medidas para poder también buscar responsabilidades, porque esto no puede quedar en la impunidad. Esto no es inocuo, esto generó una consecuencia y además instala la duda y la suspicacia por parte de la ciudadanía con respecto a el descrédito que van perdiendo también nuestras instituciones. O sea, aquellos que están encomendados para perseguir a los delincuentes, hoy día pueden estar expuestos a que terminen permeados también por el crimen organizado. A mí me parece que es tremendamente peligroso inclusive para nuestra democracia. Entonces hay que tomar atajo, porque lo que no puede suceder es que terminemos como países como México, como Ecuador, donde termina el crimen organizado también
matando a candidatos, a parlamentarios, a aquellos que buscan y se ocupan con respecto a cómo avanzamos con la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia y el narcotráfico que está llegando muy fuerte a nuestro país. A esto se le suma otro problema que puede ser un agravante, quizá. Desde la Cámara han apuntado contra este mismo tribunal porque ellos no tramitaron la amenaza de muerte a la diputada Musante. Ella se ha quejado amargamente, una amenaza de muerte bastante explícita. Sí, lo escuché hoy día, espero de que también exista explicaciones para aquello, pero evidentemente hay una situación que se está generando particularmente en ese juzgado que yo espero que puedan también tener las respuestas que a lo menos argumenten y justifiquen el por qué en este caso, donde hay una denuncia de una parlamentaria, queda sin efecto y no se investiga a fondo, toda vez que entiendo yo que incluso esa persona reconoce haber hecho esa amenaza. O sea, me parece que es tremendamente peligroso. Y segundo, bueno, nuevamente, ahora por este caso, que es más complejo o igual, ¿no es cierto?, de importante y hay que ponerle atención, pero hoy día ha generado también todo una polémica con respecto a los procedimientos que se hacen para, en este caso, detener a una persona, ingresarlo a una unidad penitenciaria, pero por estas dos circulares u oficios o documentos que hacían ingreso, terminaron, entiendo yo, que los abogados del homicida o el sicario, tomando esto como una fórmula para poder dejar en libertad a quien tenía que estar tras la reja. Entonces, todo esto es materia de investigación, esto es parte de la información que ha salido en algunos medios de comunicación, es noticia en desarrollo. Lo que yo espero es que acá se tomen las medidas correspondientes y que puedan existir responsabilidades, porque es tremendamente grave lo que ha sucedido el día de hoy, no solo por la denuncia que hace en particular la diputada, sino que además esta situación que tiene conmocionada a toda la población chilena porque está dejando una puerta abierta para la suspicacia razonable de que si es que el crimen organizado también está permeando nuestro poder judicial, que eso sí, que puede llegar a este lema que no nos gusta mucho, pero sin punto de retorno creo que es complejo para nuestro país. En los últimos minutos habló justamente la jueza, que está involucrada o que ha sido involucrada en este caso, y ella afirma que es totalmente inocente, que no hay dolo, no hay corrupción, y que ella decidió que ingresaran los tres a prisión preventiva, dio las órdenes respectivas y que la audiencia además es muy clara en eso. Lo que pasó después, dice, es material que se tiene que investigar. O sea, se pone más Bueno, complejo todavía. Gendarmería se pone mucho más complejo y Gendarmería también tendrá que entregar los antecedentes y quiénes fueron esos funcionarios que recepcionaron finalmente esta documentación, que los hace tomar esta decisión. Bueno, creo que raya para la suma, Bárbara, es una situación gravísima que nos pone en entredicho precisamente algo que es tremendamente preocupante, que si es que realmente permeó el crimen organizado, no solo la fiscalía, sino que hoy día también al Poder Judicial, y eso es complejo. Eso es tremendamente peligroso y es parte de lo que nosotros tenemos que hacer con mucho esfuerzo y unidad política, empujar entre todos para evitar justamente eso que hemos visto a veces con distancia de otros países, en donde ya la infiltración del narcotráfico de las instituciones públicas eh, nos hacen evidentemente poner en cuestión nuestra democracia y eso es bastante complejo. Yo creo que este tipo de cosas también tienen que ir de la mano con discursos que sean también coherentes, porque aquellos que hacen gárgaras con respecto a mano dura contra la delincuencia, pero cuando llevamos más de 2 años tramitando en el Congreso Nacional lo que es levantar el secreto bancario
o este proyecto de inteligencia financiera, evidentemente hay que sacar a colación quienes han también entorpecido y han trancado el avance de este proyecto de ley. Y hay un sector político que es la derecha que ha puesto una que otra traba. Y yo creo que se le hace muy mal. Nosotros inclusive ingresamos un proyecto de ley con el diputado Manucheri a propósito del caso Hermosilla para que la UAF tenga la capacidad, ¿no es cierto?, de levantar el secreto bancario a todos quienes cumplimos un rol público: ministros, presidente de la República, subsecretarios, parlamentarios, alcaldes del Poder Judicial, jueces, también comandante en jefe, etcétera, etcétera. Porque creemos que es importante que tengamos transparencia con respecto a también el patrimonio de aquellos que cumplen un rol en el aparato estatal, pero además cuando existan estos dineros que se transfieren a las cuentas cuando no son justificadas, bueno, de manera automática que tenga entonces la competencia o facultad la UAF para poder hacer una investigación con respecto a ese caso en particular. Creo que entre más transparencia, mayor claridad y mayores garantías también se le da a la ciudadanía, porque hoy día hay un descrédito brutal y la fe pública está en tela de juicio. Y además, la democracia es quien hoy día está peligrando en estricto rigor. Es nuestra democracia la que está peligrando. Ojalá que esto se pueda resolver pronto porque en lo concreto tenemos un peligro para la sociedad suelto por la calle, siendo un peligro. La cambio de tema. Se votó y va avanzando, todavía le queda un buen camino al proyecto que busca ponerle multa, sanción a quienes no vayan a votar. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Por qué oficialismo ha sido tan crítico de ese proyecto y qué espera que pase? Sí, nosotros, mire, yo en lo particular he sido muy crítica con estos dobles discursos de la derecha, porque quizás hay que hacer un poco de historia. Pero yo tengo en la retina cuando el presidente Piñera, con el Cucutazo, haciendo una invitación amplia, ¿no es cierto?, a que los venezolanos llegaran a nuestro país, por las razones que sean, pero se hizo una invitación institucional. Luego me recuerdo a la ministra vocera de gobierno de ese entonces, Cecilia Pérez, que decía que íbamos a recibir migrantes hasta que no resistan nuestro país. O sea, hoy día tenemos las consecuencias. Pero yo lo digo a propósito de estos discursos de odio que tiene la derecha cuando dice de que acá los migrantes prácticamente son el responsable de todos los problemas, ¿no es cierto?, de seguridad, los criminalizan con sus discursos, además que son también los responsables de todos los dolores de nuestro país, a propósito de que vienen a nuestro país a robarle la pega a los chilenos, que vienen a sacar casas, viviendas, que vienen a hacer uso del servicio de salud en los consultorios, los hospitales y tantas cosas que dice la derecha contra los migrantes, pero resulta que cuando ahora llegamos a una discusión con respecto a quiénes deberían estar habilitados para poder definir el destino y el futuro de nuestro país, que a mi juicio tienen que ser los chilenos y chilenas, hoy día la derecha pone el grito en el cielo y defiende a pie junto los derechos de los extranjeros con su voto. Es una incoherencia brutal, pero para hablar más desde cuál es nuestra posición con respecto a que voten los extranjeros, yo tengo una muy clara y tiene que ver con que a nivel mundial solo hay tres países que se le permite a los extranjeros votar en elecciones presidenciales y parlamentarias, que es Malawi, que es otro país que en este minuto no me recuerdo, y Chile. O sea, eso deja en evidencia que no es normal, no es de sentido común que se le permita a los extranjeros venir también a tomar decisiones con respecto a lo que va a pasar con nuestro país. Y con esto termino, Bárbara, pero tengo la impresión que acá hay un interés distinto al de defender los intereses de Chile. Y es un interés electoral. Para la derecha, particularmente la llegada de muchos venezolanos ha sido un botín electoral. Entonces, digamos las cosas como son. Aunque les incomode y les moleste que nosotros digamos las cosas por su nombre, pero la derecha hoy día defiende el voto del extranjero porque les conviene.
Y esa es la verdad de las cosas. Ahora, yo siento que si un extranjero viene a vivir y viene a contribuir a este país y además se siente parte de lo que es la cultura, de lo que es la historia y además hoy día quiere ser parte de esa historia, tiene un arraigo y tiene también desde una identidad ser parte de la decisión en nuestro país, bueno, que se nacionalice, porque tiene que haber esa conexión, pero no que en este caso solo llegue y por estar avecindado, ¿no es cierto?, tenga derecho inmediatamente a votar. Yo creo que eso no es sano y eso no es patriotismo y eso no es defender la soberanía chilena como dicen algunos que son patriotas, o sea, eso es todo lo contrario. Entonces, ese es nuestro punto y de hecho por eso ingresamos un proyecto de ley que prohíbe el derecho a voto de los extranjeros en elecciones parlamentarias y presidenciales porque sí le damos cabida una vez, ¿no es cierto?, que tenga la residencia definitiva, pasen los 5 años, tengan derecho a el voto de las municipales, que quizás ahí podríamos entrar a discutir, pero en este caso, bueno, que se nacionalicen, quieren ser parte de las decisiones que se toman en nuestro país para pensar en ese futuro o en esa construcción de país que queremos, ¿no es cierto?, tener de acuerdo a quienes también nos representan en la presidencia o en el Parlamento, en este caso. Diputado, usted dice hay que hacer historia, pero desde la otra vereda hacen lo mismo y recuerdan una infinita cantidad de mensajes, de videos en los que gente de su sector decía todo lo contrario, que hay que traer a los extranjeros, que el presidente decía que el problema de Chile es que teníamos pocos extranjeros, que bienvenidos. Entonces, la sensación que le da a mucha gente que mira esto desde afuera es que en todas las bandos, en el fondo, ven lo que les conviene en el momento, que todas las convicciones se acomodan según votan por mí o no, tenemos derecho a migrar o no, y eso pareciera que se da en todas partes, ¿no lo ve así? Pero nadie pone en cuestionamiento el hecho que hoy día se entienda que migrar es un derecho y que cada cual busca mejores horizontes y quizás vieron como una oportunidad nuestro país, porque también probablemente ese venezolano estaba en su casa y vio la noticia de un presidente como Piñera que dice que lleguen a Chile y que van a ser bien recibidos y con los brazos abiertos y con todo lo que se requiera para que ustedes tengan mejor calidad de vida. Pero nadie pensó de que esto iba a ser de manera explosiva, porque no es lo mismo hace 20 años atrás y quizás con la legislación que hoy día existe, a lo que pasa hoy día que cada vez va creciendo la población extranjera de manera exponencial. O sea, no es inocuo lo que va a pasar en las próximas elecciones porque ya hay un alto porcentaje de personas que tiene hoy día posibilidad de votar. Y también lo que va a pasar en las próximas elecciones, en 4 años más, donde probablemente esa curva va a ir creciendo. Entonces, ojo con aquello. Hay una realidad distinta a la de probablemente a lo que pasaba hace 20, 30 años atrás. ¿O por qué apareció esa legislación hace muchos años atrás, porque había también un interés de que en el sur vinieran extranjeras, vinieran, perdón, colonias extranjeras a residir por un tema económico, pero ya la realidad chilena da cuenta que hay que más bien entrar a regularizar y a controlar la llegada de extranjeros y por eso se están haciendo todos los esfuerzos para primero identificar a cuántos tenemos, porque hay también un número gris que no se sabe bien cuánto es lo que realmente hoy día Chile cuenta en términos de las personas extranjeras que están ya en Chile. Entonces ahí yo sería un poco más prudente y nosotros lo dijimos, Bárbara, hace mucho rato. Acá hay una situación que tiene que ver con la comparación de lo que pasa a- en el resto del mundo. O sea, Chile son solo 3 países en el planeta que tienen esta condición de permitirle a los extranjeros votar.
Diputada, una última cosa para cerrar, porque también se acusa que se mezclan las discusiones. Una es respecto a si tienen derecho o no los extranjeros, pero otra es que efectivamente el voto, para que sea obligatorio, como está establecido en la ley, tiene que tener multa. Y de alguna manera el gobierno ha tratado de mezclar esas discusiones y decir que mientras no se resuelva eso, no se avanza en las multas. Sí, o sea, yo creo que el problema de fondo es el voto de los extranjeros. Evidentemente, para que sea coherente el voto obligatorio, tiene que existir una multa de por medio. Es bien curioso porque hay algunos que, con la cantidad de 25.000 personas que han utilizado licencias falsas para salir de vacaciones o precisamente parlamentarios que hicieron uso de la semana distrital para salir del país por temas personales, no exista en ese caso multas. Pero bueno, yo creo que evidentemente hay que también aterrizar esto y saber cuál es el monto real para que se cumpla, ¿no es cierto?, lo del voto obligatorio, y al mismo tiempo podamos dejar fuera lo que es la votación de los extranjeros. En eso yo no me pierdo con lo primero, Bárbara, y creo que tiene que existir también una multa de por medio. O sea, para ningún chileno o chilena es una gracia el no poder ir a votar y que le saquen una multa. Pero evidentemente hay que hacerlo coherente y para que llevar a la práctica lo que es el voto obligatorio. Y eso es una discusión que más o menos ha tenido cierto consenso. Pero por otro lado, yo creo que acá se trata de mezclar y se trata de bajar el perfil a lo del voto del extranjero, que es lo que realmente está en debate. O sea, hay proyectos de ley en ese sentido, han existido también posturas bien críticas por parte de la derecha. Entonces yo creo que es importante poner el foco en lo importante, que creo yo que el debate público es en torno a permitirles hoy día a los extranjeros votar en elecciones presidenciales y parlamentarias, y yo creo que eso no corresponde porque de sentido común creo que afecta a nuestra soberanía, y además eso no es patriotismo como lo instalan algunos. Muchísimas gracias, diputada, por conversar con nosotros. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Bárbara. Gracias. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.